Bueno, yo lo dejo. Sí. Lo siento mucho. Gerardo, también para ti hay algunas preguntas que están relacionadas con la construcción de la democracia de ciudadanía y preguntan específicamente cuáles son las alternativas para pasar de una democracia electoral a una democracia de ciudadanía. Y ya que dado la brevedad del tiempo, sería como la pregunta sustancial entre otras. Okay. Voy a tomar eso y la pregunta que vos planteaste al principio, Juan Pablo. Yo creo que hay un debate central acá en que la pregunta ¿qué es la democracia? Realmente es la clave. Y sabemos qué es la democracia cuando sabemos qué es lo que no es la democracia. Si hablamos de una dictadura, sabemos, bueno, claramente aquí no hay una democracia. Hemos estado elaborando ciertos estándares en términos de qué es lo que la gente puede esperar de la democracia. Lo más mínimo, lo más básico es lo que llamamos la democracia electoral. Por esto lo que queremos decir es que la gente tiene el derecho a votar, que las elecciones son básicamente limpias, competitivas para los cargos públicos principales de un país. Empezamos un poco de ese piso y ahora el debate que se está dando, digamos, si se puede ir más allá de eso. Un aspecto de ese debate tiene que ver con la parte electoral, que tuvimos un panel ayer con respecto a eso. La influencia del dinero juega no solamente en la toma de decisiones, pero también en el juego electoral. O sea, toda la cuestión de los poderes fácticos, los medios, el dinero en la parte electoral es fundamental. Yo creo que un desafío clave, la OEA puede tener un rol fundamental, es qué estándares vamos a usar más allá de lo muy mínimo para decir, bueno, cierto uso del dinero público o privado no es aceptable. Eso es un debate que se tiene que dar, tiene que haber un consenso generalizado para decir eso. Eso es clave, uno de los puntos que Dante Caputo ha enfatizado mucho, que hay ciertos debates prohibidos que no entran en discusión, o sea que el electorado no puede opinar sobre ciertas cuestiones claves. O sea, hay una parte, digamos, de los estándares en la parte electoral. Hay otro debate, y estos días tenemos una discusión, una distinción entre legitimidad de origen, cómo se llega al poder, legitimidad de ejercicio del poder, cómo se ejercita el poder, que hay un nuevo debate, hay estándares que podemos usar para evaluar el ejercicio del poder. Yo creo que hay muchos problemas que están obvios, yo analicé algunos, el informe analiza varios. La cuestión es, podemos desarrollar ciertos estándares y decir, bueno, si hay cierto uso de los poderes fácticos, cierto, digamos, falta de transparencia, que aquí tenemos un problema de la democracia. O sea, la democracia tiene horizontes que se van expandiendo, hay un debate, si vamos a ir más allá de lo puramente electoral, la democracia electoral es un estándar muy mínimo, tomando otras cuestiones en el ámbito electoral, otras cuestiones en la toma de decisión. Finalmente, y esto del informe se plantea, lo tercero sería la cuestión de derechos civiles, sociales, qué se puede hacer para generar resultados, y ahí también se tiene que dar un debate. Hay algunos mínimos, y el informe habla de la democracia exigible, que los ciudadanos pueden exigir. Yo creo que el primer punto es un debate. Si no hay un consenso que se genera en los países de que hay que pedir más que democracias mínimas, que hay competición, no hay violencia en las elecciones, cosas mínimas, si no pide más y que no hay un consenso sobre eso, no se va a avanzar. El informe lo que creo que hace, y que es muy importante, es plantear ese debate. Después eso tiene que surgir y en los distintos países habrán opiniones diferentes, creo que también va a haber un debate regional, o sea, empezar el debate es el punto inicial. Muchísimas gracias, Gerardo. Estimado expresidente Mesa, nos dicen que a partir de su exposición desean ampliar el conocimiento, si usted cree que es compatible la cosmovisión que orienta el actual proceso boliviano con lo que son valores o concepciones de una democracia que puede ser más occidental que universal. Es una cuestión fundamental, es uno de los elementos claves a los que hay que responder. Los valores republicanos son valores impuestos por Occidente y en consecuencia que no tienen una posibilidad de aplicación objetivamente positiva para América Latina y en particular
para países como los andinos o el propio México o Guatemala con una tradición prehispánica tan importante? Hay una corriente de pensamiento que cree que en efecto no hay posibilidad de compatibilizarlos y que en realidad la democracia occidental se nos impuso. En ese contexto creo que hay un equívoco. Yo creo que la construcción de los valores republicanos es una visión conceptual y filosófica que trasciende a Occidente, que es el producto de la construcción humana a lo largo de los siglos. Ahora bien, asumir que los valores republicanos son inamovibles y que solo deben entenderse desde la lógica que la plantearon en la Revolución Francesa y en la Revolución Norteamericana o nuestras propias democracias en el siglo XIX, sería de un inmovilismo y de un esclerotismo inaceptable. Aquí entra el aporte fundamental que se está viviendo en el caso de Bolivia, de debatir cómo podemos enriquecer esos valores republicanos que siguen siendo centrales con la propia riqueza que tienen las experiencias prehispánicas, las experiencias coloniales y las experiencias republicanas desde las perspectivas del mundo indígena, por ejemplo. ¿Qué se entiende por participación? ¿Qué se entiende por rotación del poder? ¿Qué se entiende por la administración de una justicia comunitaria? Siempre y cuando no establezcamos compartimentos estancos. En otras palabras, ¿tiene sentido construir una sociedad basada en espacios cerrados que no se tocan entre sí? ¿Hay una justicia exclusivamente para los indígenas y una justicia exclusivamente para los no indígenas? En mi opinión, esta visión que se está tratando de aplicar en el caso de Bolivia es equivocada. Lo que yo creo es que deben incorporarse aquellos elementos que enriquecen de manera fundamental lo que era puramente occidental para hacerlo parte de un contexto global interconectado. La interculturalidad y la intraculturalidad, una palabra que me parece realmente terrible, pero bueno, más o menos está en boga, no podrían ser viables si seguimos suponiendo que son mundos paralelos que en el fondo no se tocan. No construiremos igualdad, incorporación, fin del racismo y fin de la discriminación si construimos aparatos jurídicos, aparatos conceptuales y aparatos políticos diferenciados. Tenemos que ser capaces de incorporar esos elementos. Y termino con un elemento básico. Las debilidades del Estado tienen que combatirse a partir de la necesidad de construcción de un nuevo sistema de partidos políticos, no sobre el viejo contexto leninista, sino sobre la lógica de redes. Tenemos que aceptar el papel fundamental empresarial, sindical, de movimientos sociales y desde el punto de vista de la construcción social, alejándonos del peligro del corporativismo. Y tenemos que establecer una lógica en la que la mirada democrática implica no al discurso único, no al monólogo, no a la fundación de la sociedad cada vez que uno entra en el poder. Yo tengo una pregunta para los organizadores. El ingeniero y empresario Carlos Slim ha recibido no menos de 30 preguntas. Creo que habrá que prever un mecanismo para poder trasladarle las mismas y que él pueda dar respuesta a las que no va a poder responder acá. Yo, con todo respeto, una oportunidad para que usted pueda compartir con los conciudadanos mexicanos algunas dimensiones más personales, quizás. Unas preguntas dicen: ¿cuánta pobreza aguanta la democracia mexicana? ¿Cuánta inseguridad soporta la economía y la democracia de América Latina? A Carlos Slim: ¿cómo conlleva la responsabilidad y el compromiso? ¿Me va a hacer las 30 preguntas? No, son dos preguntas. Una sobre pobreza y inseguridad relacionada a la democracia, y otra que dice: ¿cómo conlleva la responsabilidad y el compromiso con la sociedad que tiene el ser el hombre más rico del mundo? ¿Estaría dispuesto a aceptar una recolección fiscal tributaria proporcional a los ingresos? Y por último,
¿Cree usted que su riqueza es compatible con la democracia? Tenemos dos campos de preguntas muy personales, muy íntimas, pero que planteadas con todo respeto y altura, Bueno, creo que lo primero es que no me voy a llevar nada cuando me muera. Yo creo que la primera responsabilidad empresarial, sea uno pequeño, mediano o gran empresario, es manejar con eficacia y con eficiencia, administrar la riqueza que está manejando y con responsabilidad y compromiso. Eso es lo que creo yo de que debe ser la función primera. Por ejemplo, aquí se señala en el programa que yo soy propietario de Telmex. Yo tengo menos de la cuarta parte. Quiere decir que hay muchos miles, varios miles de personas que tienen 3 veces más o 4, pero aquí se sella de esa forma. Yo creo que hablaba de los paradigmas de las nuevas civilizaciones. Antes se hacían guerras de conquista porque interesaban territorios y cobro de tributos. Hoy son competencias por los mercados, son guerras por los mercados y se cobran dividendos, royalties, regalías y fees. Son la forma equivalente en la que antes se tendrían estas cosas. Si yo regalando $400 o $300 o $500 acabara con la pobreza, me encantaría, lo haría con todo gusto. A cada mexicano. Sin embargo, yo estoy convencido que la forma de que la pobreza no beneficia a nadie más que quizás a algunos políticos demagogos. Yo creo que la pobreza, como señalaba antes, es combatirla, es la mejor inversión que hace un país, que se combate con nutrición, salud y educación y empleo. Se han gastado en los últimos 50 o 100 años trillones de dólares combatiendo la pobreza, perdonando deudas, programas de alimentos, programas de salud, reuniones. Y ahí también, como señalaban antes Gerardo Munk, hay quien vive de la pobreza a través de todos estos programas. Yo creo que lo fundamental para combatir la pobreza es eso. Ahora, ¿qué señalo? Decía que lo primero es tener la responsabilidad, compromiso en el manejo eficiente de la misma. Pero por otro lado, yo creo que tenemos también el compromiso, todos los que tenemos privilegios, y no hablo solamente de capital, también hablo de responsabilidad política, de función pública, de doctores o investigadores o maestros. Tenemos responsabilidades importantes para buscar que la población, a través de educación y salud de mejor calidad, pueda acceder mejor a formar esas clases medias que se señala que en otros países estamos logrando hacer y que en México llevamos, la vamos haciendo relativamente más despacio. Entonces, para resumir, yo creo que es fundamental, y creo que es perverso pensar que en países que no son muy ricos debe haber empresas muy pobres y que las únicas empresas ricas en nuestros países tienen que ser extranjeras. Creo que eso es una idea equivocada o una actitud hasta perversa o una política buscando otros fines. Por otro lado, sobre los impuestos, sin duda, yo creo que los impuestos que debemos pagar las empresas son fundamentales. La primera forma de distribución del ingreso es a través del empleo directo y la segunda es a través de los impuestos que se paguen. Y por supuesto que pagamos impuestos en esa vía y bastantes. Yo creo que sin duda después de lo que se le quita a Pemex de impuestos y de IVAs y de tal, somos los segundos pagadores más importantes de impuestos y son proporcionales sin duda a los resultados de las empresas. Otra pregunta. Contar fuertemente con los empresarios en la construcción de esta nueva democracia. Yo creo que son indispensables. Miren, si la nueva democracia habla de tecnología, habla de innovación, habla de competencia, habla de productividad, pues está del lado no solo de los empresarios, sino de la sociedad civil. Y la iniciativa privada y el empresario es fundamental en esta nueva sociedad. Porque lo que ha ocurrido en los países desarrollados es que han agotado los recursos. Algunos países que captan 40, 50% de la economía no es suficiente para hacer frente a las jubilaciones, a la inversión pública, a los servicios de salud, a los gastos que va a implicar de retiro. Entonces, sin duda, en cualquier país es fundamental.
y querer que los países pobres tengan empresas pobres es un error brutal. Como decía, yo no voy a llevar ni un centavo, de alguna forma somos administradores temporales de riqueza, pues se muere uno y deja todo lo que ha creado. Yo creo que tenemos la obligación, y los empresarios son fundamentales en América Latina y en cualquier país del mundo, y lo estamos viendo en Asia y en la misma China ha entrado en un proceso de inversión importante y de crecimiento por la gran participación de inversión privada extranjera y ahora ya más nacional también. Como conclusión de este panel, yo diría que escuchando las voces de los políticos, los empresarios, los sindicalistas y los cientistas sociales, hay un hilo conductor común a todos ellos, que es procurar el consenso, porque es a través de la disposición de grandes capacidades y mucha fuerza política el que se puedan realizar los grandes cambios que esta construcción de una democracia de ciudadanía requiere. Con esa esperanza, yo clausuraría este evento porque los organizadores Nada que ver, lo están urgiendo. Quiero hacer, si me permiten, una recordación que me parece imprescindible hoy día. Entre los milagros humanos, y yo como boliviano no puedo dejar de decirlo, lo que hemos vivido en el mundo entero, como si fuera la llegada del hombre a la luna, ha sido esa recuperación extraordinaria de los 33 mineros, uno de ellos boliviano, Carlos Mamani. Me siento muy emocionado por ello. Haber visto a los presidentes de Bolivia y Chile juntos recibiendo a los mineros que salen a vivir nuevamente, demuestra que lo humano tiene milagros que vale la pena celebrar, y no podía dejar de decirlo. Muchas gracias. Antes de levantar esta reunión, quisiera recordar que a las 14 horas en punto se iniciará con el nuevo panel sobre el tema seguridad, Estado y democracia. Están todos invitados para reiniciar en la tarde de hoy.